Muy buenos días, hermanos. Por economía de tiempo vamos a abreviar algunas cosas. Dice la historia bíblica que nuestro Señor Jesús caminaba en el poblado de Cafarnaúm. Cafarnaúm era un pueblo pesquero pequeño, ubicado al noroeste del mar de Galilea, también conocido como el mar de Tiberíades. Dice que en esa ocasión iba acompañado de sus discípulos. Entonces Pedro le dice una pregunta al Señor Jesús. Le dice: Maestro, ¿cuántas veces debo yo de perdonar a mi hermano que me ofenda? Pedro era un hombre impetuoso, de un carácter gracias, muy amable. Pedro era un hombre impetuoso, con un carácter, dice la historia que cuando fueron a prender al Señor Jesús sacó luego la espada. O sea, era un carácter fuerte Pedro, acelerado, impulsivo. Y conforme a su persona, no se esperó a que el Señor Jesús le diera la respuesta. Y dice Pedro: 7 veces hay que perdonar al hermano. Bueno, ¿y por qué 7 veces? ¿De dónde sacaba Pedro esa conclusión? En aquellos tiempos los maestros de la ley, los doctores de la ley, se ponían a discutir, a dialogar sobre cuántas veces había que el hombre tenía que perdonar a su hermano, a su prójimo. Y ellos se basaban en un pasaje, en varios pasajes de su Biblia. Ustedes saben que en el judaísmo los judíos no aceptan más que el antiguo pacto. No le llaman Antiguo Testamento ellos. Porque, ojo, un testamento es cuando una persona está dejando su legado, lo que él quiere que se haga con sus pertenencias, ¿verdad? Una persona que ya va a dejar de vivir. Y nuestro Dios pues no está muerto, ¿verdad? Está vivo. Entonces se llama pacto. Y de hecho la Escritura habla de un pacto antiguo y de un pacto nuevo. Entonces, en el judaísmo siempre han basado la palabra, se le conoce como Tanaj. Y en el libro de Amós, si algunos quieren seguirlo, viene esta declaración del profeta Amós, uno de los profetas menores. Dice en el capítulo 1, versículo 3: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo. En el versículo 6 dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo. En el versículo 9: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4º no revocaré su castigo. En el versículo 11 dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo. En el versículo 13 dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo. En el capítulo 2 del libro de Amós, en el versículo 1, dice así: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4º no revocaré su castigo. En el versículo 4 del capítulo 2 dice así: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4º no revocaré su castigo. Y aquí está hablando del pueblo de Judá. Entonces vemos aquí cómo el Señor, a través del profeta Amós, dice que ¿cuántas veces perdonaba el Señor ahí? 3 veces. Los doctores de la ley dicen: no, el hombre no tiene la capacidad ni debe de decir que perdona más que Dios. Por lo tanto, los doctores de la ley decían:
El hombre no puede perdonar más que ¿cuántas veces? Menos que Dios. Porque Dios es Dios y el hombre es ¿quién? Es un siervo. Y si Dios perdona 3 veces nada más, el hombre no puede perdonar más que 2 veces. Eso es lo que se pensaba en aquella época. Pero la respuesta que da Pedro, que dice que ¿cuántas veces había que perdonar? 7 veces. Pedro estaba esperando que nuestro Señor Jesucristo le aplaudiera, lo felicitara y le dijera: Pedro, magnífico eres un hombre misericordioso. Sí, porque pues tú perdonas 7 veces. Jehová nomás perdona ¿cuántas veces? 3 veces. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? En el libro, nos vamos a Mateo 18, por favor, capítulo 18 de Mateo. Y fíjense lo interesante del Señor Jesús. Le dice el Señor Jesús, reitero, Pedro le está preguntando, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro dice hasta 7 veces. Pero el Señor le dijo, 18 a 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Y le dice el Señor Jesús, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿70 veces 7 qué significa, hermanos? Literalmente significa 490 veces. Eso es lo que significa. Y si nos vamos todavía a Lucas capítulo 17, vamos a leer que es un poquito todavía más extremosa la respuesta que da Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 17. Los invito a que busquemos 17, versículo 4. Dice así la palabra. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo o perdónale. Si lo tomamos literalmente, textualmente lo que está comentando el evangelista Lucas, está hablando que si 7 veces por 7 por día, suman alrededor de 2.555 veces al año lo que tenemos que perdonar. Eso es lo que aparentemente parece ser. Pero el Señor Jesús no está hablando de eso, hermanos, de ninguna manera. El Señor Jesús lo que quiso decir con esa frase simbólica es que debemos perdonar siempre. No poner límites. No, eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Que el perdón no debe de ser una excepción o un favor que le hacemos a alguien, sino que el perdón debe de ser un modo habitual de nuestras vidas. Pregunto, ¿cuántas veces el Señor nos perdona a nosotros? ¿Una vez al año? ¿2 veces al año? Todos los días que somos. Me preguntaron por unos hermanos que cómo estaban ellos. Y yo riéndome les digo, ahí andan, ahí siguen pecando, les digo. O sea, ¿por qué? Porque mientras vivamos seguimos pecando. ¿Por qué? Porque aquel que dice que es justo, que no miente, pues ¿qué dice el apóstol Juan? Todos los días pecamos, hermanos, con la mente, con las palabras, con nuestros hechos de nuestras manos. Pero el tema no es, hermanos, sobre el perdón. El tema no es sobre
filosóficamente qué significa o qué vamos a hacer con el perdón, ni psicológicamente, ni tampoco teológicamente. El tema de esta mañana es que de dónde sacó el Señor Jesucristo la expresión 70 veces 7. Y es donde vamos a entrar al estudio, hermanos. Y para eso tenemos que trasladarnos al libro de Génesis. Génesis, ¿qué significa Génesis? ¿De dónde viene Génesis? Viene de la palabra Bereshit, es una palabra hebrea. Y es que ¿y por qué nosotros decimos que es Génesis? Si la palabra es Bereshit, no es Génesis. Bueno, lo que sucede es que en el siglo III antes de Cristo, en la época de los macabeos, los griegos invadieron y colonizaron y invadieron la cultura hebrea. Y ellos, al conocer la palabra Bereshit, la tradujeron con la expresión o la terminología Génesis. De allí llegan los romanos y la traducen igual. Y de los romanos, que es el latín, nos la pasan a nuestro idioma, que es el... ¿Cuál es nuestro idioma? El castellano. Y así es como se conoce la palabra Génesis, que significa, como dijo la hermana, origen, principio. Bien, vamos a Génesis 3:15, una historia que todos ustedes conocen, pero es bueno que la tengamos que refrescar o volver a leer. Génesis 3:15, ¿qué nos dice? Por favor. Rápido, hermanos, porque se nos va el tiempo y el tiempo es oro. ¿Qué dice de Génesis 3:15? Dice, aquí dice la palabra, me voy a un poquito más para atrás, en el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. La historia dice que hubo una desobediencia. Hubo un desacato, en otras palabras. Cuando Adán y Eva comprendieron lo que habían hecho, ellos quisieron remediar el problema que habían ocasionado. ¿Y cómo es que quisieron remediar ese problema? Dice que se pusieron a coser unas hojas de higuera para cubrir su desnudez. Pero ¿qué es la desnudez, hermanos? ¿Qué es la desnudez? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Porque andaban desnudos literalmente, por eso se dieron cuenta. La desnudez tiene algo más que la simple, el cuerpo externo. Gracias. Muy amable. Tiene algo más que eso, hermanos. Cuando nosotros cometemos una falla, un error, con Dios en primer lugar y luego con nuestro prójimo, ¿cuántas veces nos sentimos bien? Cuando usted comete una falta con su hermano o con su padre o su madre, ¿cuántas veces se siente usted? ¿Se siente contento? ¿Se siente alegre? ¿Se siente feliz por lo que ha hecho? Si fue usted y robó, ¿se siente usted contento por lo que hizo? ¿Qué es lo que pasa? El ser humano deja de tener la protección. Eso es lo que pasa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el ser humano se convierte en que lo que hizo está bien, sabiendo que está mal, no siente nada, ningún remordimiento, no siente nada.
Pero la persona que siente algo en su pensamiento, en su corazón, en su razonamiento, esa persona quiere decir que el Espíritu del Señor, el gran consolador, o como el mundo le llama la conciencia, le está a usted llamando la atención. Y es cuando usted se siente desnudo, porque sabe que hizo mal ante Dios, ante su prójimo y ante usted mismo. Y eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Quisieron remediar el asunto cosiendo unas hojas de higuera. Y quizás por ahí vamos a encontrar a personas que digan, pero ¿cómo si las hojas de higuera son chicas, no son muy grandes? ¿Cómo es posible que, pues cuántas hojas tuvieron que haberse cosido para poderse haberse cubierto? Porque Adán y Eva, ¿ustedes creen que estaban así? ¿Así? Eran personas, en nuestro tiempo diríamos gigantes, en su tiempo no. Era normal, porque así los hizo Dios. Unas personas altas, sanas, bellas, esbeltas. ¿Se dan cuenta? Y entonces dirán ustedes, ¿y de dónde sacaron esas hojas? ¿Por qué se los comento, hermanos? Porque ustedes van a escuchar historias que les van a decir que la palabra del Génesis, el libro de Génesis, es una mentira. Es un cuento chino. Pero la misma palabra de Dios tiene con qué defender lo que se está plasmado en el libro de Génesis. Y los invito a que vayamos, por ejemplo, a Números 13, capítulo 13, versículo 22 y 23, por favor. ¿Qué dice? Y 24, por favor. Números 13. ¿Alguien lo quiere, por favor, o lo abreviamos rápidamente? Números 13, hermanos. Bueno. Dice aquí, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. ¿Qué tamaño tendrían esas uvas para que 2 personas estuvieran cargando un racimo de uvas? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? En los tiempos, ¿y de qué año estamos hablando? Estamos hablando de un pasaje donde Moisés manda a un príncipe de cada tribu a investigar la tierra de Canaán, la que fluía leche y miel, y durante 40 días que duró la inspección, regresan con testimonios y venían asustados porque decían, las uvas, vean las uvas, ¿qué tamaño tienen? Las granadas, los higos. Y fíjense, es interesante cómo Moisés agrega una fruta, higos. ¿Con qué se vistieron Adán y Eva? ¿Hojas de qué? ¿Y qué es una parra, hermana? Higo, hojas de higuera. Eran grandes. ¿Se dan cuenta que sí había hojas grandes? Puesto que los higos eran grandes. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero el Señor, nuestro Dios, no le agradó lo que hicieron. O sea, que si ellos se hayan puesto esos atavíos de hojas de higuera. ¿Por qué? Porque no les iba a durar en primer lugar. Y entonces el Señor les proveyó 2 pieles. ¿De qué, hermanos? ¿De cerdo? Bueno, ¿fue de caimán o de león o de tigre? ¿De qué fue? No. ¿De qué? Fueron corderos. Proveyó 2 animalitos
¿Y qué significan los corderos? Simbolizan a Cristo. Por eso cuando iniciamos, leímos el versículo que siempre se lee al principio, Apocalipsis 13:8, por favor. Si son tan amables de colocar Apocalipsis 13:8. Y quiero que vean aquí algo interesante. Fíjense lo que dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado el Señor Jesucristo? Cuando proveyó Dios pieles a Adán y a Eva. Es una manera simbólica, hermanos. No está hablando literalmente. Ojo. Dice el libro de Colosenses que ¿quién es el principio de toda la creación? Jesucristo. Cuando le dicen los rabinos al Señor Jesús, si tú fueras hijo de, porque se estaban burlando de él, en otras palabras, y dice el Señor, yo conocí antes a Abraham. Sí, porque él platicaba con Abraham, él platicó con Adán y Eva. Sin embargo, en la tierra, ¿en qué año llegó el Señor Jesús? En el año 4000, aproximadamente, cerca del año 4000. Pero dice que es el principio de la creación. Pues él estaba ya, porque ya estaba el proyecto. Ya estaba el proyecto hecho. Por eso, en el libro de Génesis capítulo 3, es interesante ver cómo el Señor nuestro Dios está estableciendo un principio, hermanos. Cuando provee las vestiduras a la primera pareja terrenal, está creando un principio. ¿Qué principio está creando, hermanos? El principio de la expiación. Porque con la sangre de Cristo Jesús se cubría, ¿qué? El pecado. Allí se establece el santuario, hermanos. Nomás que no está por escrito. No está por escrito. Claro, la expiación no es lo mejor, hermanos. No es lo mejor. Lo mejor es la redención. Porque la expiación cubre los pecados, pero no aleja el juicio. No aleja el juicio. Por eso el sumo sacerdote entraba en el día especial del Yom Kippur a hacer ¿qué? La redención. Una vez al año entraba. Acuérdense que entraba el sumo sacerdote y lo amarraban con una cuerdita y unas campanitas por si el sacerdote no estaba santificado. O el pueblo, ambos. Porque el sacerdote representaba al pueblo, a final de cuentas. ¿Verdad? Pero todo el año el sumo sacerdote, la persona que pecaba, llevaba el animalito y la persona degollaba el animal, no el sacerdote. No, ojo, esa era la expiación, porque nosotros cada que pecábamos degollábamos al Señor Jesús. Ese era el simbolismo, al Mesías que estaban esperando. Entonces la expiación, proveyó el Señor la expiación, los cubrió con las pieles, pero faltaba la redención. ¿Y la redención cuándo se iba a cumplir, hermanos? Cuando Cristo, el Mesías, muriera por nuestros pecados. San Juan 3:16 lo dice. ¿Se dan cuenta? Entonces esto quiere decir que el Señor proveyó la expiación, pero tenía que venir la redención. Y lo había establecido ¿en dónde? Cuando el Señor se dirige a Eva y a la serpiente. Esta te herirá en el calcañar, mas yo le heriré en la cabeza. Ya estaba escrito, hermanos. Bueno,
Vamos a seguir entonces con el estudio de dónde sacó el Señor Jesucristo la expresión 70 veces 7. Y les voy a invitar a leer Génesis, porque estamos en el libro de Génesis, capítulo 4. Y miren lo que dice. Conoció Adán a su mujer, Eva. La palabra conocer tiene varias acepciones y una de ellas significa tener relaciones sexuales. Eso es lo que significa la palabra conocer. Dice, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, y aquí hay una expresión interesante, hermanos, lo que dice Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjense, Caín está diciendo Eva, que es la madre de Caín, que por voluntad de Jehová le llegó. Y aquí da una connotación de que vamos a ver quién es Caín, ¿verdad? Seguimos en el 4. Después dio a luz a su hermano Abel. Y dice, fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Pero dice aquí que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Hermanos, quiero comentarles, ustedes van a encontrar historias y se van a encontrar con personas escépticas, personas que son ateas, personas que creen en la evolución y que creen en la creación, por decir 50% y 50%. Van a encontrar personas que no creen en la creación, nada. En este mundo se han creado algunas escuelas, como la escuela crítica de la historia. ¿Y por qué les estoy mencionando esto? Porque van a encontrar ustedes personas que les van a decir que en el milenio segundo antes de Cristo, ya había un poema sumerio y habla de la historia de un pastor y de un labrador. Nada más que la historia dice que en lugar de ser Dios Jehová, era una mujer, Anania, la diosa Anania. Y dice que miró con agrado lo que había hecho el labrador, la ofrenda del labrador. Aquí es al revés la historia. Y entonces los críticos de la escuela de historia o histórica, les van a decir a ustedes que Moisés, que es del año 1500 antes de Cristo, es decir, la historia de los sumerios existió antes que Moisés. Y les van a decir que Moisés agarró ese relato y nada más lo convirtió. Lo puso, en lugar de poner a la diosa Anania, puso a Jehová. Y en lugar de darle el favoritismo a Caín, se lo dio a Abel. Eso van a encontrar ustedes. ¿Y cómo ustedes van a poder refutar esa historia? ¿Cómo? Si con la Biblia. Sí, con la Biblia, exactamente. Por eso dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras porque en ella encontraréis la verdad. Número 1, la historia de los sumerios, la poesía que viene de los sumerios del milenio segundo antes de Cristo, habla de que los pastores y los labradores hacían ofrendas con una finalidad: chantajear a los dioses.
te traigo mi ofrenda para que tú me ayudes a que tenga mejor dividendos, mejor bonanza, más animalitos, más cosecha. Y había ocasiones, dicen los historiadores, los de la crítica, que esos personajes llevaban con dos finalidades. Ofrendaban, pero con la idea de que iban a ser protegidos por la diosa, y además los iban a proteger de todas las calamidades. Pero había ocasiones en que, por ejemplo, no llovía y pues ya la cosecha ya no sirvió porque ya no creció. Y entonces ellos decían, no, pues es que la ofrenda que le llevé no le gustó. Hay que llevar una doble ración de ofrenda entonces. Esa era una manera de comprar. ¿Se dan cuenta? Y les voy a decir algo. Me voy a oír, a lo mejor se van a enojar, hermanos, pero tengo que decírselos. Muchos, no me refiero a la iglesia que pertenecemos, a todas las iglesias por lo general, vamos y damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos como pensando que Dios está obligado a seguir bendiciéndonos. Y eso viene desde aquella época, desde aquella época, hermanos. La diferencia de la ofrenda que hizo Abel a la que hablan los críticos de la escuela de historia es que es grande, hermanos. Porque alguien va a decir, si no aquí, lo va a pensar, o los que nos están haciendo el favor de en este momento de seguirnos, de que a lo mejor Jehová es injusto. Porque ¿cómo sabía Caín que tenía que hacer la ofrenda como la que llevaba Abel? Que tenía que llevar un corderito. Pero no viene en la Biblia, hermana. No, pero estamos hablando, como decía Lutero, solo escritura. Porque estamos, es un evangelismo. Usted tiene un diálogo con alguien que es ateo, pues le va a sacar también otros libros. Y pues no, la palabra de Dios es la que tiene que decir. ¿Y saben dónde dice que está escrito cómo se tiene que hacer el sacrificio? En Levítico, hermanos. Vamos al capítulo 1, por favor. Levítico capítulo 1, nos vamos a dar cuenta qué es lo que el Señor estableció. Dice la palabra, por el tiempo, llamó Jehová a Moisés, habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá hacerla de ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, viene todo lo que es lo que Dios dispuso, ordenó. Pero ahora surge otra pregunta, hermanos. Pero eso, ¿cuándo se lo dijo Jehová a Moisés? ¿En qué año? En el 1500 fue la salida del pueblo de Egipto. O sea que no era mucho lo que había pasado el tiempo. Estamos hablando, vamos a hablar del año 1500 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo sabía Caín que tenía que hacer la voluntad como Dios le había dicho también a Abel? Por lo pronto ya vimos que Dios le estableció un precepto al pueblo de Israel en el monte Sinaí, o sea, le dijo cómo tenían que hacer las ofrendas a Moisés, ¿verdad? Pero tenemos que regresarnos antes todavía. Y nos vamos a regresar mucho antes, fíjense bien. Yo les dije que el poema sumerio, ¿de qué año es? De 2000 años antes de Cristo. Y el que Dios le da a Moisés en el año 1500. Ahora vamos a regresar al tiempo. Vamos a Génesis 8, por favor. Y es interesante, hermanos. Génesis 8. Por eso decía yo que la Biblia
es la que nos debe, es la que nos habla. Miren lo que dice. Voy a leer Génesis 8, versículo 13. Me voy a brincar un poquito más todavía porque entonces, perdón, es el 15. Entonces dijo Dios a Noé, capítulo 8, versículo 15. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo de toda especie, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre las tierras. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salió del arca. Y luego el 20, fíjense bien lo que dice el 20, el versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿En qué año lo hizo? ¿Mande? No. Después del diluvio, fue en el año 2500 antes de Cristo. 500 años. Recordemos que en el diluvio solamente 8 personas sobrevivieron. Ya no había ningún ser sobre la faz de la tierra. Los sumerios, ¿de dónde vienen? De la familia de Noé. ¿De dónde tomaron los sumerios que había que sacrificar? Pero recordemos que la rama se divide en dos. La de los hijos de Dios y la de los hijos de los hombres, porque así lo dice la Santa Escritura, ¿verdad? Los hijos de los hombres, ¿quiénes son? Los de la descendencia de la serpiente. Eso es lo que se refiere. El mal y el bien. Otra vez la maldad surgió. Después de Noé, ¿no surgió la maldad? Claro que surgió la maldad. Entonces, ¿se dan cuenta lo que pasó? Que el Señor estaba reclamándole a Caín con justicia porque había establecido un principio. Y ese principio se estableció en el Edén cuando el Señor proveyó ese par de pieles. Cómo tenía que hacerse el sacrificio. Pero Caín dice que su semblante cayó en gran manera. ¿Y qué significa en gran manera, hermanos? ¿Cuántas veces aparece la expresión en gran manera en la Biblia? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Mande? Así es. Pero ¿cuántas veces aparece la expresión? Dice que en gran manera se enojó. Así dice que lo escribe Moisés, ¿eh? ¿Por qué escribe eso Moisés? Nomás 2 veces en la Biblia aparece la expresión en gran manera, hermanos. Miren, en la creación, exactamente. En la creación, como usted está diciendo. Miren, cada día de la creación culminó con la declaración divina de que era bueno. Lo podemos encontrar en Génesis 4, Génesis 10, Génesis 12, Génesis 18, Génesis 25, del primer capítulo. Está hablando de los días, en los días que el Señor trabajó, dice que era bueno, así dice, pero no dice que era en gran manera, dice que era bueno. Sin embargo, en el 6º día, después de crear a Adán y a Eva, Dios dijo que era bueno en gran manera. Versículo 31 de capítulo 1 de Génesis.
La razón de esta declaración la debemos de encontrar no solo en el hecho, hermanos, de que la creación de Adán y Eva era la culminación de la actividad creadora de Dios con respecto a todos los que habitaban la tierra. No nomás era en eso, sino también en el hecho de que la creación de la humanidad incluía elementos de exclusividad. Y por ejemplo, ¿cuál era ese? Hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Los animales no tienen semejanza de Dios, o sí? ¿Los árboles? ¿La vegetación? ¿La tierra? Nada, hermanos, más que nosotros somos únicos, tenemos una exclusividad. Entonces dice aquí que un decreto confirió a Adán y a Eva el dominio sobre todos los seres creados de la tierra, y con esta doble función nosotros fuimos honrados, dignificados. Tan es así que el salmista en el capítulo 8 dice: ¿quién es el Señor para que se fije en nosotros? Porque nos hizo un poquito menores a los ángeles. Es decir, Dios nos dio dignidad. ¿Se dan cuenta? Y les voy a decir por qué. ¿Somos materia? ¿Sí somos materia? Sin embargo, estamos por encima de la materia. ¿Sí o no? No es materia, esta es una madera, pero sin embargo está transformada. ¿Quién la transformó? El hombre. La ropa que traemos, el teléfono que traemos, los zapatos, ¿es materia? Es materia, pero nosotros estamos por encima de la materia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dignidad? No nos hizo igual que la materia, hermanos. No. Ahora, ¿somos criaturas? Pregunto. Sí somos criaturas. Nada más que aquí hay un énfasis. Nos hizo por encima de las criaturas. Ustedes pueden darse cuenta a través de los videos que ustedes van a ver un hombre, por ejemplo, y está sacando del hocico un tiburón blanco y el hombre le está acariciando la nariz. Y si ustedes ven ese video, ustedes dicen, ese hombre se descuida y se lo traga enterito el animal. Sin embargo, el hombre está jugando con el tiburón. El hombre está por encima de las criaturas. No domina a las serpientes como la cobra, la mamba, a los leones, a los tigres. ¿Qué animal no tiene el hombre dominio? Díganme ustedes, que un animal tenga dominio sobre el hombre. Denme uno. Uno, nada más, un ejemplo. Ningún animal. Dios nos honró, hermanos. Nos hizo dignos. Por eso tenemos en gran manera. Pero ¿qué tiene que ver esto de en gran manera? Lo bueno de gran manera y lo malo en gran manera. Lo malo significa la máxima expresión de la maldad en Caín, cuando lo está diciendo Moisés. Porque la santidad no puede ir en igualdad con el pecado, hermanos. Y allí en Caín se manifestó la maldad. Y miren, vean lo que dice. Vayamos otra vez al capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4 dice: pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Imagínense la cara que tenía Caín. Una cara de lo que usted puede encontrarse con una persona lo más molesta e iracunda. Y yo creo que no nos hemos encontrado una persona así. Porque mire lo que sigue. Y vean ustedes la misericordia de nuestro Dios.
el versículo 6, por favor. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? En mi versión, que es la Reina Valera, fíjense lo que dice: ¿por qué te has enojado? O sea, ensañado. ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Todavía el Señor le está preguntando con el fin de que Caín se arrepienta, reaccione exactamente, reconozca que la regó, que reconozca que hizo mal. Y luego sigue el siguiente versículo, por favor. Entonces, el siguiente, el 7. Y dice aquí: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Saben cuál es la palabra correcta donde dice si bien hicieres? ¿Saben cuál es la palabra correcta? Lo que Dios le está diciendo a Caín: si hicieres mi voluntad, yo te... ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos Caínes en la vida hay o habemos? Porque a veces no hacemos la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces dice aquí, pero si no lo haces, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esto me recuerda a un pasaje del Apocalipsis 3:20, que dice: yo estoy a la puerta. Si tú abres, yo cenaré contigo y tú conmigo. El Señor Jesucristo está siempre tocando a la puerta. Y aquí le está diciendo, ya me lo quitó, otra vez por favor. Dice: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y por primera vez se menciona la palabra pecado, hermanos. Para aquellos que dicen que la ley era para los judíos, nada más. ¿Y pecado qué es? ¿La transgresión de qué? ¿Cuántos judíos había? Ninguno, ¿verdad? Pero ahí aparece por primera vez la palabra pecado. Pero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, así lo conocemos, pero en el Antiguo Pacto, que lo conocen el judaísmo, hay la palabra pecado tiene 4 acepciones, 4 maneras de mencionarlo. Y en esa manera que lo menciona el Señor a Caín, el pecado, dice que el pecado está a la puerta, le está diciendo: la iniquidad está a la puerta. ¿Y qué significa iniquidad, hermanos? Ya estaba pensando él en matar a su hermano. Ya estaba pensando en eso. Claro que sí, claro que sí. Pero se dan cuenta, ya la iniquidad ya estaba en su mente, preparando cómo lo iba a matar. Por eso le dice el Señor: la iniquidad está a la puerta. ¿De qué? De su razonamiento. Porque de acuerdo a la poesía hebrea, o sea, al Medio Oriente, el corazón representa el cerebro, ¿verdad? A la puerta de tu corazón. Dice, con todo esto, le dice el Señor todavía el Señor le dice: con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo? Que lo puedes controlar. Tú puedes controlar el pecado. No dejes que el pecado se enseñoree de ti. Y el pecado se enseñorea de nosotros, hermanos. Pero el pecado no llega, abruptamente no llega el pecado, no. El pecado se manifiesta y el hombre es el que empieza a acariciar el pecado, que termina abrazándolo. ¿Así es nuestra naturaleza? Sí, pero el Señor nos avisa, toca y nos dice: aléjate, aléjate. Dice la palabra en el siguiente versículo. Le dijo: Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando le dice Caín a Abel que salgamos al campo, ¿qué entienden ustedes salgamos al campo? Si en aquellos lugares todo era campo, ¿por qué menciona campo? ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando de que Caín estaba maquinando cómo matar a Abel y lo llevó donde él sembraba, porque era su campo, donde él cultivaba. Allí lo mató. Por eso dice, salgamos al campo. O sea, no fue algo a la casualidad, no fue premeditación, alevosía y ventaja. Pues el hermano dijo, pues vamos al campo. ¿Qué le dijo? Mira, te quiero enseñar lo que tengo aquí hecho, lo que he sembrado, quiero enseñártelo. Y Abel dijo, pues vamos, ¿cómo no, hermano? Vamos a ver eso. La Biblia lo omite. Lo omite. Todo es campo, como dice la hermana, pero ese era un campo especial, porque ahí estaba la mano de Caín. Y entonces el Señor Jehová le pregunta a Caín, y es una pregunta muy interesante: ¿dónde está Abel tu hermano? La pregunta es, ¿ustedes creen que Dios no sabía qué había pasado? Si le está diciendo que la iniquidad está a la puerta de su corazón, y el Señor no sabía que ya lo iba a matar, ya lo sabía el Señor. Y alguien se preguntará por ahí, porque va a haber detractores. Entonces, si Dios sabía, ¿por qué no lo detuvo? Porque no rompemos, nuestros actos no rompen la soberanía de Dios, hermanos. Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Amén, se dice, hermanos. Dios es Dios. Lo que hagamos nosotros es un pincelazo de lo que es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos da, como dijo la hermana, la libertad. Viene un pasaje donde uno de los grandes líderes, después de que murió Moisés, dijo, yo y mi familia seguiremos ¿a quién? A Jehová. Nosotros tenemos la determinación, como les dije, tenemos la oportunidad de escoger el bien o el mal. ¿Se dan cuenta? Y la respuesta que le da Caín, ¿qué es? No sé. Pero dijo, no sé. ¿Qué dice el mandamiento? No mentirás. ¿Sabía o no sabía lo que hizo Caín? Está mintiendo, hermanos. Para aquellos que dicen otra vez que la ley no existía. Entonces, si la ley no existe, ¿con qué autoridad nuestro Dios va a juzgar a Caín? Si no existe la ley. Y si Caín mató a Abel, ¿con qué autoridad el Señor va a juzgar a Caín? Si no existe la ley. La ley dice no matarás, no mentirás. ¿Por qué? ¿Por qué le está preguntando? Sí. Pero todavía Caín dice, ¿acaso yo soy su niñera? Fíjense con qué ya estaba totalmente Caín en manos de ¿quién? Ya no pertenecía al reino de los cielos. Y lo vamos a ver ahorita por qué les digo eso. Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué clama? A ver, aquí hay algo muy interesante, hermanos. La tierra está clamando lo que hizo Caín. ¿Por qué, hermanos? A ver, ¿por qué, hermanos? Recuerden que el hombre fue hecho ¿de dónde? De la tierra, hermanos. Dios le dio el soplo. Pero está hablando de una manera simbólica el Señor, porque la tierra está clamando por primera vez en la historia
hubo un derramamiento de sangre. Sangre humana, exactamente. Sí. Porque el borrego, los borregos que fueron sacrificados, dijo Dios que se hicieran. No lo tomó de la tierra. Por el pecado. Es un tema muy interesante, hermanos, ¿verdad? Pero por el pecado, Dios hizo al hombre de qué, de la tierra. Por eso se llama Adán, que significa tierra. Por eso se llama Adán, con H. Entonces la tierra recibe, dice el apóstol Pablo después, que la tierra grita por causa del pecado. Imagínense ustedes la cantidad de sangre que recibe la tierra todos los días por causa del mismo hombre. Tanto asesinato, hermanos. Las guerras. La tierra está clamando. ¿Y saben qué está clamando la tierra? Redención. Redención, hermanos. La tierra está clamando redención. Escuchamos que el hoyo negro, luego que el calentamiento global, y ahora, ¿qué es? O sea, cada vez nos están cambiando, queriéndonos cambiar el chip, que porque el hombre es el causante del problema que hay en la tierra. Sí, somos partícipes, pero somos más partícipes de la violencia que hacemos con el hombre. Y la tierra está gritando, está pidiendo piedad, misericordia. Por eso dice el Señor, le dice el Señor a Caín: clama a mí desde la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Recibió la sangre de la tierra. ¿No se derrama la sangre cuando matan a alguien? ¿No cae en la tierra la sangre? La tierra se conmueve, hermanos. Se conmueve la tierra. Y entonces dice el Señor: cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. O sea, lo que él sembrare, la tierra se le opuso ya. La tierra le daba su energía a Caín. Le ayudaba a Caín. ¿Qué sucede ahora en la actualidad, hermanos? ¿Qué es lo que hace el hombre para que haya producción? Tiene que meterle fertilizantes, minerales. Antes no había eso. Se cree que el próximo año va a haber una hambruna tremenda, porque con la guerra de Ucrania y Rusia, y como Rusia es el que provee el fertilizante a nivel mundial, pues no va a haber manera de sembrar. Y las cosas por eso van para arriba, para arriba y para arriba. Y van a subir más, hermanos. Porque esto es algo escrito en el capítulo 24 de Mateo por el Señor Jesús. Va a haber hambruna, guerras, pestes, y todo se va a conjuntar. Porque si hay una guerra, va a haber pestes y va a haber hambre. Es lógico, hermanos. Pero aquí dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Y la tierra se ha vuelto en contra del hombre. Antes había ciclones, no había, hermanos. No había tormentas, no había sismos, porque la tierra estaba a favor del hombre. Pero el hombre se opuso. Y el Señor le está diciendo: ya no te volverá a dar la tierra más, por más que le hagas. Y luego le dice, Caín le responde a Jehová: grande es mi culpa para ser soportada. Y interesante la expresión: hoy me echas de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que su futuro va a ser el Seol. Ya no tiene ninguna conexión. Va a ser la muerte, hermanos, porque va a andar como un forastero y rechazado. Porque fíjense lo que dice: y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que alguien que me encuentre me matará. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y la respuesta del Señor, ¿cuál es? La que sigue, por favor.
Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y de ahí sacó Pedro, 7 veces hay que perdonar al hermano. Pero miren, entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Y aquí surgen varias preguntas, hermanos. ¿Por qué no se aplica la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Primera pregunta. La segunda pregunta va a ser, la respuesta va a ser de que, no, es que eso fue en los tiempos de Moisés. No, hermanos, ¿saben por qué Dios no permitió que le matasen? Porque nuestro Dios no es un Dios de retribución. ¿Es de qué? De perdón, hermanos. A pesar de todo eso, Dios le perdonó la muerte. Sí, iba a morir porque la paga del pecado es la muerte, pero no iba a dejar que otros llegaran y lo mataran, porque sí iba a ser una cadena, como hoy sucede, que fulano de tal fue lastimado, golpeado por la familia X. Y ahí va la familia Y a golpear a uno de los de la familia X. Y los de la familia X, oye, ¿sabes? No, pues espérate, yo no voy a dejar que vengan y me ofendan. Y se arma otra vez y se hace una cadena, hermanos. Por eso Dios no permitió, porque Dios no quiere la maldad. Dios está en contra de la maldad. A pesar de que Caín inició la maldad. Bueno, fueron sus padres, ¿verdad? Pero Caín llegó al extremo de la muerte, de matar. Dice, para que no lo matase cualquiera, y le hallare y le puso una señal. Inclusive en los tiempos de Moisés, ustedes lo pueden encontrar, cuando alguien en una discusión salían de pleito y alguien mataba, que no lo quería matar, pero salieron de pleito y lo mató, porque le dio una cachetada, cayó la persona y la cabeza cayó en una piedra y ahí murió. O sea, no fue su intención matarlo, pero lo mató. El Señor proveyó ciudades de refugio, proveyó 7 ciudades de refugio, para que la gente, la persona, la asesina, alcanzara a llegar a esa ciudad, y mientras se hacía la investigación, si era culpable o no era culpable todavía. Dios siempre buscando redención, hermanos, no retribución. No retribución. Me la haces, me la pagas. No, eso Dios no lo quiere. No lo quiere, eso nunca ha estado en la mente del Señor. Entonces, salió pues Caín de delante de Jehová. ¿Qué quiere decir delante de Jehová? En contra de Jehová. Y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Es interesante lo que escribe ahí Moisés, hermanos. Cuando dice que al oriente del Edén, ¿qué está significando la palabra oriente? Está representando el juicio, hermanos. Del oriente va a venir ¿quién? El Todopoderoso, hermanos, en su segunda venida. Del oriente viene a pasearse el Señor. ¿A qué viene? A hacer juicio. Fíjense desde cuándo está Moisés escribiendo eso, del oriente, dice, del Edén. ¿El Edén qué representa? La tierra. ¿La tierra qué? La tierra santa, la Canaán celestial, es lo que representa. Dice que se fue al oriente del Edén. Y si analizan el libro de Apocalipsis, cuando la ciudad sea descendida, todo tiene una similitud, hermanos. No está nada escrito al azar. Bien, pero aquí entramos entonces a algo muy interesante para terminar, hermanos. La descendencia de Caín. Dice, conoció Caín a su mujer. Alguien dirá, ¿cómo que su mujer? Sí, pues era su hermana. O su media hermana a lo mejor. En aquel tiempo no había lo que hoy existe. Acuérdense que leímos que dice hinchaos y reproducirse o multiplicarse. Porque la tierra estaba sola, desolada. Estaba deshabitada la tierra. Y recuerden que tuvimos un diluvio donde nada más 8 personas quedaron. Nada más quedaron.
8 personas. Entonces era la misma, perdón, digo, esto fue antes del diluvio, perdón. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que Caín no se sabe en qué año nació. Eso no se sabe. Nomás se sabe en qué año nació Set. Nada más es lo que se sabe, pero no se sabe en qué año nació Caín, no se sabe en qué año nació Abel. Me refiero en la edad de Adán. Ya ven que Adán vivió 930 años. Bien, entonces dice la cual concibió y dio luz a Enoc. Y dice que a Enoc le construyó una ciudad. ¿Tiene algo de malo que construye una ciudad? Exactamente. ¿Qué es una ciudad, hermanos? ¿Qué representa una ciudad? Usted en la mañana prende la radio o la televisión o ve el periódico o platica, se encuentra con alguien y le va a decir, oye, ¿ya te enteraste de lo que pasó? No, ¿qué pasó? No, pues hubo un asalto, una balacera, secuestros. Eso es la ciudad, hermanos. Y en la ciudad prolifera la maldad, porque aparecen personajes como los que vamos a leer ahorita. Entonces dice que le puso el nombre de su hijo Enoc, y Enoc tuvo un hijo, y Enoc le nació Irad. ¿Saben qué significa Irad? Significa asno salvaje. Eso significa una persona déspota, una persona altanera, altiva. ¿Se dan cuenta? Que se encargó de manejar los bienes de su padre, Enoc. En otras palabras, te rento la casa a tanto si quieres y si no, porque yo soy el dueño de todo, de toda la ciudad. Y ustedes van a la ciudad y encuentran unas cositas pequeñas y unos precios. Y dice uno, caray, ¿cómo es posible que esté costando esto? Todo lo contrario a lo que Dios estableció, hermanos. Y luego dice que engendró a Mehujael. Y Mehujael significa ser codicioso. Eso significa codicioso. En otras palabras, adorador. Como dijo el Señor Jesús, el Dios de este siglo es Mamón. ¿Quién es Mamón? El dinero, hermanos. Ese es. Eso es el Dios Mamón. ¿Cuánta gente no se mata por dinero? ¿No vemos que jóvenes y jóvenes desaparecen? ¿Por qué? Porque andan participando en cosas que les deja, según ellos, más rápido el dinero. Cuando el Señor dijo que con el sudor de la frente te ganarás el pan de cada día. Dijo, no, yo no estoy a favor de lo que dijo el Señor. Yo prefiero mejor vender algo rápido, ilícito. ¿Y qué sucede? Pues la batalla que hay ahorita. Y luego sigue, por favor, dice que Mehujael engendró a Metusael. ¿Y Metusael qué creen que significa? Odia a Dios. Odia a Dios. En el siglo XIX, 20 mejor dicho, tuvimos un personaje famoso, y sigue siendo famoso, un filósofo judío llamado Federico Nietzsche. Y hizo una obra que es leída por mucha gente. Se llama Dios ha muerto. Y tiene muchos. Y uno de sus grandes admiradores de ese hombre, ¿quién creen que fue? Hitler. Y Hitler dijo hay que ser a la raza aria. ¿Y de dónde sacó eso Hitler? Pues este hombre, Friedrich Nietzsche, decía que el hombre tenía que ser como Superman. Un hombre fuerte. No existía Superman, quiero decir, desde aquel tiempo. Pero tenía que ser perfecto el hombre por el hombre. Dejarse a un lado las cosas de que Dios existe, no, nada de eso. Y miren lo que significa. Y dice la palabra que engendró a Lamec. Y Lamec es el hombre más perverso
de aquella época que apareció. Y fue el que dijo, por favor adelante. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Ningún hombre tenía 2 mujeres. Ningún hombre, no existía eso, hermanos. Pero él es el padre de la poligamia. Él es el padre de la poligamia. Y aquí hay algo interesante. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Qué significan? ¿Por qué aparecen las mujeres? Porque una significa adorno y otra significa belleza. Pero, ¿saben a qué se está refiriendo? Que el hombre las ve como objetos de sexualidad, no como la imagen que Dios le dio a la mujer. ¿Qué pasa ahora con la mujer? La mujer anda exhibiéndose. La mujer él les está diciendo qué es lo que son. ¿Para qué sirve nada más? Objetos. Nada más es todo. Por eso dice que Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una era Ada, era un adorno, nada más. Como cuando se pone usted una, ¿cómo se llama? Una cadena, un anillo, o un reloj, o una corbata, nada más de adorno. Para eso sirve, nada más para eso servía. Imagínense, todo eso va en contra de Dios. Esa es la descendencia de Caín, hermanos. Todo el hombre que ustedes han escuchado que se tiene la posesión y que obra injustamente y que posee propiedades y dinero y que no hace la voluntad de Dios, es la descendencia. Y para cerrar más adelante, por favor, la que sigue, y Ada dio a luz a Jabal, que es el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Qué tiene de malo eso? Díganme. ¿Por qué Moisés lo escribe? Porque antes Abel criaba animalitos para consagración de Dios. Y este señor Jabal criaba ganado para vender. Esa es la diferencia, hermanos. Hacer negocio. ¿No viene la historia que el Señor tuvo que correr aquí en el templo de la casa de su padre? Porque era una mercadería. ¿Qué vendían? ¿Qué hacían? Vendían los animalitos. El que llegaba de afuera con su animalito, le decían, no, nosotros lo podemos aceptar como sacrificio, porque mira, trae aquí un puntito. Pero bueno, yo no lo veo, pero yo sí lo veo, y yo soy el sumo sacerdote, así que ese animal no pasa. Y luego salía el hombre todo triste, y a la vuelta lo esperaba uno de los de ahí, y oye, te lo compro a mitad de precio. Y ese mismo lo llevaban y lo ponían ahí a la venta. El negocio, la corrupción, hermanos. Eso se dedicaba este hombre Jabal a vender. Criaba ganado, pero para hacerse comerciante. Obraba mal. Y luego el que sigue, el 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Tiene algo de malo que usted toque una flauta y toque usted el arpa? Hoy sería la guitarra, sería el piano. ¿Tiene algo de malo eso, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios está en contra del arte? No, hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que se hace una apología de la música. Y les voy a poner un ejemplo. Todos los corridos de los narcotraficantes dicen que era valiente, entrón, como el corrido de Juan Charrasqueado. Así. La música, ese Jubal hizo la música para enaltecer al hombre. Y lo vemos en la Biblia. Aparte, ese es valor agregado, hermana. Eso es valor agregado. Pero lo vemos en la Biblia. ¿No dice la historia de que David mató cuántos y Saúl cuántos? El hombre empezó a enaltecer al hombre. Ya David era un héroe.
era más importante ya David que nuestro Dios, porque no lo mencionan, y más que su rey. ¿Se dan cuenta? Cómo están haciendo una defensa de la música, y eso Dios no está en contra. Lo que está en contra es de que el hombre se venere a sí mismo. Y la música fue hecha ¿para qué? Para alabar al Señor Todopoderoso. Lo que sigue. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Pero fíjense, ¿qué tiene de malo que hagan obras, por ejemplo, unas ventanas, unas mesitas, lo que sostiene el abanico? ¿Qué tiene de malo eso? Pero también sabía hacer ídolos. No, todavía no, bueno, sí, pero hay algo más todavía. ¿Saben que Tubal, Caín, es el artífice de las armas? Llegaron los filisteos y las convirtieron en armas y tuvieron dominado al pueblo israelita. Pueden leer ustedes el libro de Jueces. ¿Por qué los tenían dominados? Porque los israelitas no tenían armas. Los que tenían las armas eran ¿quiénes? Los filisteos. Y empezaron a usar las armas para dominar y someter. No nos vayamos lejos. ¿Quién es el país que tiene las mejores armas del mundo? ¿Y quién somete a quién? Las invasiones ¿a dónde? A tal, a tal, a tal, a tal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Adelante. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. El siguiente, por favor. El siguiente. Y 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. De allí sacó el Señor Jesucristo esa expresión, 70 veces 7 perdonará. Y aquí dice vengado, castigado, 70 veces 7. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿De dónde sacó el Señor Jesucristo la expresión 70 veces 7? Todo lo que representa el capítulo 4, hermanos, de Génesis. Y quiero decirles que me brinqué muchas cosas porque ya, no sé, ya creo que ya me pasé, ¿verdad? Con el tiempo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Ninguna? Bueno, pues el Señor nos bendiga, que sigan disfrutando de feliz sábado y vamos a cerrar esta hermosa reunión con la participación de nuestro Señor y de ustedes.